Bueno, pues bienvenidos a esta nueva serie de videos donde vamos a estar hablando sobre adopción de inteligencia artificial. En esta ocasión, pues vamos a estarlos diferenciando a través de esta nueva división que se llama Delta X. Entonces, la idea de este tipo de contenido es hablar sobre esta adopción y cómo la inteligencia artificial sería adoptada en el contexto de nuestro día a día. Entonces, pues para entrar en contexto les voy a platicar un fenómeno que ocurre en mi caso cada vez más en clases, ¿no? Por ejemplo, antes un alumno pues solía preguntar cómo hacía un algoritmo. Ahora muchas de esas preguntas se van hacia el lado de si tiene sentido estudiar programación cuando la inteligencia artificial ya está programando sola. Y esto no solamente pasa con los estudiantes, también pasa con compañeros de trabajo, amigos, familiares. Entonces todo el mundo actualmente está haciendo la versión de la misma pregunta. ¿Mi trabajo va a desaparecer? Entonces lo que vamos a tratar en esta serie de videos es obtener una respuesta. No se va a tratar simplemente de decir que todo va a estar bien para estar tranquilos, ni entrar en pánico para entrar en la inacción. Entonces voy a tratar de mostrar datos reales, lo que dicen las instituciones, y al final voy a dar un marco concreto para evaluar la situación específica en este punto. Básicamente lo que vamos a estar tratando van a ser los números reales de lo que está sucediendo actualmente, un marco de diagnóstico, vamos a ver el contexto de México, que es lo que nos interesa, y un plan de acción que seguir para empezar a tomar acción sobre este cambio. Entonces, pues empecemos por los datos. Primero, existe mucho ruido y poca sustancia en este tema en realidad. Entonces, el Foro Económico Mundial publicó en su reporte de empleos del 2025 que entre la fecha actual, o bueno, la fecha en que publicó ese estudio, y el 2030 van a desaparecer alrededor de 92 millones de empleos en el mundo. Si lo vemos de esta forma, pues suena algo catastrófico, pero el mismo reporte nos dice que van a crecer y van a existir nuevos empleos y van a ser alrededor de 170 millones de empleos nuevos. Entonces, esto nos da un balance positivo. Desaparecen 92, pero van a existir 170 millones más. Entonces, podríamos pensar que todo está bien, pero no exactamente, porque el problema no es la cantidad de empleos, es la velocidad y el tipo de cambio que va a ocurrir en esta transición. Entonces, si enfocamos eso a México, en específico, la UNAM y la CEPAL estiman que más del 50% del empleo actual tiene tareas que se pueden automatizar. La OCDE dice que el 19% de los empleos en México está en ocupaciones de alto riesgo de automatización. Esto sucede porque, y bueno, es más alto que el promedio de países desarrollados porque en México una parte importante de nuestra economía todavía depende del trabajo administrativo rutinario, por ejemplo, captura de datos, atención al cliente con scripts, manufactura repetitiva. Entonces, ese es el problema al que se enfrenta específicamente en México. Entonces, estas tareas son las que específicamente la inteligencia artificial sabe hacer mejor. Entonces, ese es el riesgo que, al que nos enfrentamos en nuestro país. Entonces, México debería de comenzar a transicionar y dejar en este caso de ser un consumidor tecnológico y convertirse en un productor tecnológico, aunque eso es un tema que podríamos tratar más adelante. Retomando lo que estaba comentando, hay algo importante que estos números no nos dicen, y es que no todos los empleos son iguales y no todas las tareas dentro de un empleo van a tener el mismo tipo de riesgo. Entonces, vamos a tratar de dar orden a esto porque no se trata de que si tu trabajo va a ser sustituido o si tu trabajo no va a ser sustituido. Más bien se trata de entender qué parte de ese trabajo que ya realizas actualmente está en riesgo y qué parte no estaría en riesgo. Entonces, para eso vamos a imaginar este ejercicio. Vamos a observar los dos ejes que tenemos en la diapositiva. Entonces, el primer eje nos va a decir qué tan repetitiva y predecible es la tarea que realizamos actualmente. Y el segundo eje nos va a decir qué tan necesaria es la presencia humana en esa tarea. Como por ejemplo, si necesitamos tomar una decisión a través de un juicio, la empatía, la creatividad, la responsabilidad. Entonces, con esto crearíamos estas cuatro zonas que nos van a permitir clasificar
casi cualquier tarea, ¿no?, que realicemos actualmente en nuestro trabajo. Entonces, la primera zona sería la zona de alto riesgo. Esta zona es la zona que la inteligencia artificial actualmente ya puede sustituir. Y aquí vamos a poner tareas repetitivas que no requieren juicio humano, por ejemplo, captura de datos, llenado de formularios, si yo genero reportes, atención al cliente con respuestas predefinidas. Esto ya está automatizado y no es que se vaya a automatizar en algún tiempo, sino que ya está sucediendo. Entonces, esa zona serían las actividades que es alto riesgo que sean sustituidas por una inteligencia artificial. Después tenemos la segunda zona, que es la zona de riesgo medio. Aquí vamos a poner todas las tareas que requieren un conocimiento especializado, pero que sigue patrones claros. Por ejemplo, un diagnóstico médico, contratos legales, código que sigue especificaciones ya bien definidas, a lo mejor basado en algún estándar. En este caso, la inteligencia ya puede hacer versiones de esto, pero el humano sigue siendo necesario para supervisar y validar y resumir, ¿no?, y asumir la responsabilidad de lo que de lo que está sucediendo en este tipo de tareas. Después tendríamos las zonas de mayor valor, que sería, por ejemplo, la zona 3, que es una zona de bajo riesgo en este momento, que pueden ser tareas que sí requieren un juicio contextual, dependiendo del entorno, manejar situaciones imprevistas, liderazgo de personas, decisiones éticas. Aquí la inteligencia artificial nos puede asistir, pero no sustituye aún. Y después tenemos una cuarta zona, que es la zona con poco riesgo. Y aquí entrarían tareas físicas en entornos que no están controlados. Por ejemplo, trabajos con alta carga emocional, creatividad original, relaciones de confianza a largo plazo. Por ejemplo, aquí se ponen ejemplos de profesiones: un plomero, un psicólogo, un chef, un profesor. Estos empleos son más difíciles de automatizar, aunque no imposibles, ¿no? Entonces, el ejercicio que yo les propongo en este punto es que ustedes hagan este ejercicio, que tomen su trabajo actual y lo desglosen en tareas. No tomen el título del puesto, no digan yo soy un desarrollador, yo soy un doctor general, sino que son tareas que realizo en mi trabajo actual. Tareas que hagan día a día y traten de ubicarlas en estas cuatro zonas. Y esto les va a dar un diagnóstico mucho más eficiente que cualquier artículo o cualquier video donde les diga, estos son los 10 trabajos que van a desaparecer, porque como les menciono, no se trata de un trabajo en específico, sino se trata de qué tareas de mi trabajo son las que están en riesgo de ser sustituidas por una inteligencia artificial, ¿no? Entonces aquí yo puse algunos ejemplos. Por ejemplo, esta es una matriz donde es la misma idea de las cuatro zonas y aquí se están mostrando tareas de un contador, por ejemplo. Entonces, la zona 1 tenemos tareas repetitivas que no necesitan un juicio humano. Por ejemplo, un contador podría descargar masivamente CFDIs del SAT. Entonces, eso ya está automatizado. Una conciliación básica de estados de cuenta también está automatizado. Un llenado de declaraciones informativas también está automatizado. Esas serían zonas que ya pueden ser sustituidas por una inteligencia artificial, pero a lo mejor pueden clasificar en una zona de menor riesgo el cálculo de impuestos mensuales, siguiendo una ley. Aunque la inteligencia te pueda asistir, aún así debe de haber alguna validación humana, ¿no?, que es lo que se comentaba anteriormente. Generar estados financieros, respuesta a requerimientos simples del SAT. Esto, la inteligencia te asiste, pero aún no sustituye completamente, a no ser que sea una inteligencia que se vaya especializando en eso, pero bueno, tiene un poco menos de riesgo de ser totalmente algo sustituible. Después tenemos la zona 3, donde a lo mejor ya entra una planeación fiscal estratégica para una pyme, sería un caso muy específico. Interpretación de nuevas reformas, eso también sería en algún momento pues algo nuevo que no puede o no tendría el conocimiento de la inteligencia, entre comillas, ¿no? Defensa de auditorías complejas. Y una zona 4, que es la zona de confianza, que sería a lo mejor una asesoría personalizada a clientes en una situación muy específica, una negociación directa con autoridades, o por ejemplo, ahí puede entrar la ética o la aplicación legislativa sobre la gestión de algún patrimonio, ¿no? Entonces, este es un ejercicio, por ejemplo, con una profesión de un contador. Aquí hay otro ejercicio, por ejemplo, para un abogado. Entonces, igual tenemos las cuatro zonas y aquí se menciona zona de alto riesgo, revisión de acuerdos de un boletín judicial, llenado de formatos de demanda simple, escaneo de archivos y expedientes. Eso
ya es fácilmente automatizable. Después, en riesgo medio, redacción de contratos estándar, investigación de jurisprudencia y revisión de términos y condiciones. Y en la zona baja, pues a lo mejor un diseño de estrategia procesal, interpretación de lagunas legales, mediación de conflictos de intereses. Y algo que podría ser bajo es defensa en audiencias orales, acompañamiento emocional, negociación cara a cara, eso pues obviamente todavía no lo puede hacer una inteligencia, asesoría ética, ¿no? Entonces, estos son ejemplos, obviamente se trata, o lo que vamos a estar tratando de hacer en este tipo de videos es aterrizarlo a casos más concretos. Eh, yo no soy contador, yo no soy abogado, entonces puede que aquí tengamos muchas lagunas en cuanto a información que se puede ir, o bueno, que se va a ir completando más adelante, ¿no? Entonces, vamos a volver a lo que estábamos platicando y hablar sobre el caso específico de México, porque al final de cuentas este contexto pues es importante, ¿no? Entonces, en México tenemos algunas condiciones que amplifican el impacto de lo que sería la inteligencia artificial. Por ejemplo, la brecha digital aquí es real. Existen muchas empresas y muchas empresas que son pymes que no tienen, por ejemplo, ni siquiera un CRM bien implementado. Entonces, obviamente no van a tener una estrategia de inteligencia artificial. Y de lo que se trata con este tipo de contenido es ayudarlos a que se rompa esta brecha, ¿no? Y que exista una agenda de cómo adoptar la inteligencia y aplicarla a nuestros negocios. Y además, como les mencioné, idealmente no solo ser consumidores de inteligencia, ¿no? Porque ¿quién produce la inteligencia? Principalmente Estados Unidos, China. Entonces, no ser consumidores de esos servicios, sino que en la parte de todos los profesionales de tecnologías de la información, crear una infraestructura propia del país para que esa inteligencia salga desde aquí. Pero bueno, eso sería, como mencioné, otro tema a tratar. Entonces, obviamente esto significa que la automatización al país pues va a llegar de forma desigual. Primero va a llegar para los corporativos y empresas grandes y pues lento para el resto de las empresas, ¿no? También en México tenemos mucho lo que es el nearshoring, que son empresas que llegan desde el extranjero a México y buscan talento técnico. Entonces, obviamente esta es una oportunidad pues para muchos perfiles que saben combinar habilidades técnicas con el conocimiento del contexto local y existe el riesgo de que si ese talento no existe en el país o no estamos preparados para ello, pues esta oportunidad se pierde, ¿no? Y también existe el tema de la educación. Entonces yo me he dado cuenta en muchos programas de estudio y algo que veo de primera mano es que el sistema educativo pues no está formando profesionistas para el mercado actual, sino para mercados de décadas anteriores, ¿no? Entonces esto a final de cuentas no es culpa de un profesor ni es culpa de un estudiante, sino que es un problema estructural de la velocidad con la que cambia la información. Entonces no es tan fácil que una universidad vaya adaptando estos planes de estudio de forma tan rápida, ¿no? Habrá universidades privadas que tal vez sí tengan un poco mayor de respuesta, pero en general es muy lento este proceso. Entonces, normalmente el mercado cambia más rápido de lo que los planes de estudio eh, llevan a cabo esta actualización. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros o para ti, no? Va a significar que el riesgo no va a ser igual para todos. Significa que hay una ventana de tiempo que puede estar entre 3 y 5 años para que podamos posicionarnos en el lado correcto de este cambio. Entonces, significa que no debemos esperar a que una empresa o un gobierno resuelvan esto por ti, sino que nosotros debemos de diseñar una estrategia personal para adoptar todas esta tecnología y este cambio. Entonces, ¿qué podemos hacer con todo esto? Voy a darles tres cosas concretas, no una lista de 1000 consejos que no podríamos seguir, ¿no? Entonces, primero sería hacer el diagnóstico de tus tareas. El ejercicio que acabo de describir puede tomar aproximadamente 30 minutos, un fin de semana, y sería básicamente escribir todo lo que hagas en tu trabajo actual y tratarlo de ubicarlo en esas cuatro zonas. Entonces, esto te va a dar claridad de dónde estás parado actualmente, para tener un contexto y pues obviamente poder actuar, ¿no? Después empieza a usar la inteligencia artificial en tu trabajo, en tu negocio, en tus tareas. Empieza ya a experimentar con ella si es que aún no lo haces. No necesitas obviamente un curso de 6 meses, no necesitas
que alguien te diga cómo hacerlo. Tú necesitas empezar a experimentar, tener esa curiosidad. Por ejemplo, si eres un contador, pues automatizando un reporte. Si eres un abogado, no sé, una prueba que te haga un borrador de un contrato y lo corrijas. Si eres profesor, pues a lo mejor tratar de diseñar un examen y obviamente pues validarlo y corregir lo que no consideres adecuado. Entonces, obviamente aquí el objetivo no es que la inteligencia artificial ya te haga el trabajo, sino que tú aprendas a dirigirla, porque esa es la habilidad que tenemos que desarrollar y la habilidad que va a tener un mayor valor más adelante. Y tercero, invertir la intersección. Esto es decir, no es una especialización pura. El perfil más valioso en los próximos años no va a ser el que sabe más sobre una sola cosa. Entonces ya no tenemos que ser, digamos, muy específicos en nuestro conocimiento, sino que tenemos que combinar el conocimiento de un área con la capacidad de trabajar con herramientas digitales. Y obviamente mientras más áreas conozcamos, pues vamos a tener más habilidades y eso nos va a permitir aplicar o tener mayor panorama en nuestro entorno laboral. Entonces tenemos que combinar ese conocimiento que ya tenemos, potenciarlo con las herramientas digitales y adicionalmente no perder esas habilidades humanas que una inteligencia artificial no tiene y que van a ser la clave del valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, un médico que entienda de diagnóstico con inteligencia artificial va a tener una gran ventaja. Un abogado que sepa usar la inteligencia y aplicar esto a su entorno, pues igual, ¿no? Un profesor que diseñe experiencias de aprendizaje que ningún algoritmo pueda replicar, pues también. Entonces, se trata de aplicar o combinar esto con conocimiento experto, dominio de la inteligencia artificial y nuestro juicio o habilidades humanas. Entonces, para cerrar, la pregunta no es si tu trabajo va a ser reemplazado o no. Ni tampoco la pregunta es saber si mi trabajo va a cambiar o no va a cambiar, porque muy seguramente sí va a cambiar. La pregunta clave es si vas a ser de los que lo ven venir o de los que lo descubren cuando ya es demasiado tarde. Entonces, pues en este tipo de videos voy a continuar analizando profesiones específicas, explorando herramientas concretas para tratar de ayudar en esta transición. Entonces, sería interesante a lo mejor conocer algunos perfiles específicos que ustedes tengan, que les sean de interés o tareas que ustedes crean que son muy complejas y que les interesa saber si se pueden automatizar con algunas herramientas y sobre eso pues a lo mejor trabajar algunos videos específicos. Entonces, si eso es de su interés, pues pueden comentarlo y podríamos tratar eso en otras oportunidades. Entonces, pues como cierre, ¿qué parte de su trabajo creen o les preocupa más que sea automatizado por una inteligencia? Si me comentan esto, pues puede ser que los próximos videos estén enfocados a estos temas y empecemos a desglosar y a adoptar todas estas herramientas. Entonces, pues sería todo por este video y hasta pronto.